Retomamos nuestra salida habitual tras el periodo vacacional. Esta semana, hoy viernes, vamos a estar al aire de forma excepcional. A partir de la próxima estaremos como siempre los miércoles al finalizar la emisión estelar del noticiero. Abrimos con la emisión de hoy, con una serie de programas que van a estar aquí al aire hasta el mes de diciembre, con temas que ustedes han solicitado. Se trata de temas que tocan directamente la fibra popular, directamente el interés ciudadano. Algunos de estos temas objeto de intenso debate en las calles cubanas hoy, otros motivo de lógica preocupación. Ahora sí, en todos los casos, en cada uno de los temas que vamos a tratar aquí, las soluciones a estos problemas exigen una responsabilidad combinada, digamos que es una responsabilidad estatal, una responsabilidad gubernamental, a la par de un enfrentamiento popular, un enfrentamiento masivo de todos. ¿De qué vamos a hablar? Por ejemplo, en próximos programas, del proceso de bancarización. Vamos a hablar del enfrentamiento a los precios abusivos, a los precios especulativos. Vamos a hablar de los delitos mediante la utilización de las tecnologías de la información, en especial delitos a través de redes sociales. Hablaremos de los hechos delictivos también contra el ganado mayor, de las medidas que se adoptan para frenar el fenómeno de la usurpación ilegal de locales en el país. Y también vamos a dar continuidad a otros asuntos que ya hemos tratado en programas anteriores. Por ejemplo, la labor preventiva con los menores de edad, menores que tienen conductas desajustadas, también la prevención y el enfrentamiento a las drogas. Temas a su entera disposición en esta secuencia, repito, de programas desde hoy hasta que finalice el año 2024. Esperamos nosotros aquí la participación activa de ustedes, las opiniones, las sugerencias, las críticas, siempre en busca de la solución más beneficiosa para la mayoría. Esa es nuestra propuesta. Si la aceptan, juntos hacemos Cuba. Pero vamos a nuestro tema de hoy. El periódico Granma hace algunas jornadas y ya se hace habitual que vaya adelantando el tema que traemos a Hacemos Cuba. La defensoría y el restablecimiento de los derechos de las personas vulnerables. Hablaba el periódico Granma hace algunas jornadas de la llamada vulnerabilidad sociojurídica. Bueno, ¿cuál es? Decía Granma, es aquella en la que las condiciones personales o el contexto de una persona que se encuentra en conflicto incide en que se están vulnerando sus derechos y bueno, esto es una barrera para el ejercicio, para la defensa de un derecho concreto en igualdad de condiciones con los demás. O sea, alguien que evidentemente está en una situación de vulnerabilidad y para eso se creó en Cuba la Defensoría. Siento que es un punto, un tema sobre el cual hay que hablar muchísimo. Creo que todavía incluso la palabra defensoría está en el ámbito del desconocimiento en la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por eso, para hablar de la defensoría, lo poníamos en redes sociales. ¿Qué es? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo y dónde encontrar a los defensores? Porque los que trabajan en la defensoría, así se le llama, defensores, ¿qué defienden? ¿Ante qué situaciones actúan? ¿Qué soluciones promueven? Está con nosotros la viceministra primera de Justicia, Rosabel Gamón Verde. Bienvenida, viceministra, un placer que esté con nosotros. Igualmente, el agradecimiento por compartir este espacio. No es la primera vez, ya estuvo con nosotros hace algún tiempo. Y sí, en su primera ocasión, Alejandro Redondo Ramos, quien es el director de la Defensoría, que pertenece al Ministerio de Justicia. Alejandro, un placer que estés con nosotros en el programa. Muchas gracias, Humberto, el placer es mío. Buenas noches a usted y a todos los televidentes. Bueno, quiero comenzar con usted, viceministra. De acuerdo. ¿Qué es la Defensoría? ¿Para qué se hizo la Defensoría? ¿Qué problema resuelve? Dígame usted. Sí, la Defensoría, Humberto, como bien se explicó en el periódico que usted hacía mención, el periódico Granma, es una estructura del sistema del Ministerio de Justicia, del sistema de justicia en el país, que tiene como misión garantizar, proteger y defender los derechos, el ejercicio de los derechos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad,
personas víctimas de violencia o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. La Defensoría tiene sus fundamentos legales desde la Constitución de la República, pero también en normas de rango superior, es decir, en leyes. Estamos hablando del Código de la Familia y del Código de los Procesos. ¿Cómo y dónde encontrar a los defensores, a los que trabajan en la Defensoría? Ajá. Tiene una estructura a nivel de Ministerio de Justicia, que es una dirección. Bueno, desde que se creó la Defensoría, que fue en junio del 2023, es una estructura joven. Tiene un director nombrado, que es Alejandro Redondo Ramos, joven que me acompaña. Alejandro que nos acompaña. Y aquí están los teléfonos, si usted quiere hablar con Alejandro, el correo y la dirección de la Defensoría que está aquí en el Ministerio de Justicia en La Habana. Esa es la dirección nuestra. Bien. Pero tiene estructuras también en las provincias. ¿En todas las provincias del país? En todas las provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Están en la Dirección Provincial de Justicia. En la Dirección Provincial de Justicia. Bueno, mientras usted habla, propongo que vayamos viendo en cada provincia cuáles son los teléfonos, cuáles son las direcciones. Ahí está la información. Perfecto. Entonces, dígame, ¿qué es lo que ocurre en ese lugar en cada provincia? Bueno, la Defensoría está integrada por defensores. ¿Qué son los defensores? Bueno, son juristas, con excepción de jueces, fiscales y notarios. O sea, son juristas. Juristas. Pero los jueces, los fiscales y los notarios no pueden ser defensores. No pueden ser defensores. Tienen que ser entonces abogados, el resto registradores, del sector jurídico. Que trabajan también en esa otra función, pero que además pueden ser defensores. Exactamente. Y además de la preparación técnico-profesional que se necesita para ejercer esta importante función, deben tener una serie de cualidades, requisitos que los distingan. Un alto compromiso ético, una alta sensibilidad, una alta solidaridad, ética, discreción para atender los problemas de los sujetos, que ya mencionamos quiénes son, que acudan a recibir los servicios de nuestras estructuras a nivel territorial y en la dirección del Ministerio de Justicia. ¿Pero están dónde? Porque aquí estamos mostrando los teléfonos, pero de las provincias, Ciego de Ávila, Camagüey, pero la persona que esté, por ejemplo, en Chambas, Ciego de Ávila, en un municipio, es importante. ¿Tiene que ir hasta la provincia o los defensores están en su municipio? ¿Cómo funciona? Es importante esa pregunta. La estructura está concebida a nivel provincial, lo cual no quiere decir que el servicio se brinda en la provincia. Nuestros defensores, nosotros tenemos identificados defensores que están cubiertos todos los municipios de nuestro país, todos sin excepción. ¿Y por qué entonces aquí ustedes ubican solamente las provincias, los teléfonos y los contactos? Cuando algún sujeto, alguna persona de nuestra población necesita un servicio, se comunica con el departamento provincial y desde el departamento provincial se le sitúa el defensor. Incluso tenemos las defensorías y los defensores ubicados por territorio, pero también pueden, de acuerdo al caso y la complejidad del asunto, moverse un defensor de un territorio a otro, teniendo como primera prioridad la especialización y el brindar la solución más adecuada al caso en concreto. Pongo ejemplo de mi provincia. Yo vivo en Colón, llamo, tengo una situación, pero tengo que llamar a la defensoría que está en Matanzas. Y a lo mejor el defensor que me ponen es de Jovellanos. De acuerdo. Y no es de Colón. ¿Y eso no es un problema? No, eso no es un problema. ¿Y por qué? ¿Por qué me ayuda que esté en Jovellanos o esté en Los Aravos o en Martí? Porque nosotros buscamos la especialización, pero además la mejor protección a las personas que han sido vulnerables de acuerdo al tema en específico. Es decir, a lo mejor el que está en Jovellanos conoce más del problema que yo tengo que estoy en Colón. Exactamente, porque después Alejandro seguramente les hablará del espectro en que se mueven los defensores, que es amplio. Perfecto. Bueno, pero ¿cuáles son las situaciones? Porque estamos hablando de situaciones de muchas personas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas. ¿Cuáles son los problemas que usted puede tener, usted que nos está viendo, y puede tocar la puerta de la Defensoría para encontrar una solución o un apoyo? Viceministra. Si a usted le parece, le cedo la palabra a Alejandro, director de la Defensoría, joven, talentoso, que estuvo muy activo en todo el proceso de elaboración y de consulta del Código de las Familias, y luego estaremos nosotros interviniendo, si le parece. Sí, a mí me parece bien, pero quiero hacer algo, Alejandro, porque es tu primera vez en el programa. Te invito a que vengas, pero desde que anunciamos el programa en redes, el miércoles comenzaron a escribir algunas personas que ya saben algo de la Defensoría, personas con situaciones disímiles. Yo te voy a mostrar las situaciones que me comentaron en redes sociales y tú me dices si ustedes pueden o no ayudar con esto y cuál puede ser la solución. ¿Estamos de acuerdo? No problema. Vamos a ver la primera de las situaciones que traigo y buscar la manera de que la Defensoría se active o no. Bueno, mujer trabajadora. Yo pongo aquí sector estatal o privado. La que me escribió no es de los dos, es de uno de ellos. No voy a especificar, pero es una mujer trabajadora del sector estatal o privado. Bien, ha quedado embarazada y la separaron de su centro laboral
porque dice el empleador, no, usted embarazada ya no puede seguir aquí, ya no puede cumplir su rol, tiene que dejar el trabajo inmediatamente. ¿Puede hacer algo la Defensoría? Bueno, Humberto, precisamente la Defensoría se encuentra para proteger los derechos de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y aquí encontramos una situación de vulnerabilidad clara. Las mujeres en Cuba gozan de derechos ante el embarazo. Nosotros tenemos el decreto ley de la maternidad de la mujer trabajadora y la responsabilidad familiar, que retrata precisamente en cuanto se queda en estado de embarazo cuáles son los derechos que le existen a estas personas, a las mujeres embarazadas. Y en esta situación estamos claramente ante una situación de vulneración de su derecho a la maternidad. ¿Qué debe hacer entonces esta mujer? Esta mujer debe acudir entonces a la Defensoría, acudir a la Defensoría. Por supuesto, explica cuál es su situación, nos dice cuál es su situación. Nosotros realizamos las investigaciones pertinentes en el centro laboral, hablamos precisamente con la familia, también nos tiene que de alguna forma brindar documentos, en el caso que, por ejemplo, son un embarazo de pocas semanas, que acrediten que precisamente hay que demostrar que está embarazada. Claro, sí. Demostrar que trabaja en ese lugar. Está claro. Y una vez que nosotros tengamos todos los elementos, por supuesto, actuamos conforme a derecho. ¿Qué es lo que hacen concretamente? Bueno, primero nosotros hablaríamos con el empleador en caso que todavía no se haya producido la separación, porque es posible que se le haya anunciado que va a ser separada de su centro laboral, pero no se ha producido la separación y quizás nosotros, hablando con esa persona, le expliquemos precisamente los derechos que tiene esa mujer y que la persona diga, bueno, tienen razón, nosotros no vamos a proceder con la separación. Hablando, ¿se resolverá el problema así nada más? Yo confío que sí, Humberto, y sí, creo que lo hemos demostrado. Ya han tenido casos como este. Hemos demostrado que precisamente las personas muchas veces actúan de una forma por desconocimiento del derecho, actúan de alguna forma también porque muchas veces no son capaces de medir las consecuencias de sus acciones. ¿Por qué creen que no va a pasar nada? Puede ser que no pase nada porque sencillamente necesitan una perspectiva diferente. Sí. Nosotros por eso también nos asistimos no solamente a los defensores, sino también a los consultores, de psicólogos, que nos ayudan, nos contribuyen muchísimo con respecto al ejercicio de nuestra misión. ¿Ustedes pueden hacer esto con el sector estatal y con el no estatal por igual? La Defensoría es una, igual que nuestro país, Humberto. Nosotros no distinguimos entre un sector y el otro. Persona que vaya con una situación determinada a la Defensoría va a ser atendida. Sí, estoy hablando del caso de mujer trabajadora, embarazada, separada de una empresa privada o del sector estatal. Por supuesto, nosotros no discriminamos en ese sentido. Bueno, hablaron con el empleador, entendió, se acabó la situación, no hay problema. Pero hablaron con el empleador, no lo recibió o no entendió o incluso también los discriminó a ustedes. Dijo, no, aquí el que manda soy yo. ¿Qué sigue? Bueno, en caso que ese primer acercamiento, Humberto, que es un acercamiento por supuesto mucho más sano, mucho más humano, mucho más personal, no tenga los efectos que nosotros esperábamos, por supuesto nuestro país tiene todos los mecanismos para no dejar en desprotección a estas personas y entonces quizás nosotros valoraríamos entrar en la vía judicial, presentar una demanda entre esa persona y de alguna forma buscar todas las vías que sean posibles para restablecer el derecho de esta mujer. ¿Puede la mujer pensar, bueno, la Defensoría quiso pero no pudo? Bueno, hasta ahora no lo han pensado. Los casos que hemos tenido y no creo que este caso vaya a ser la excepción. ¿Han podido? Confiamos que la mujer que vaya en este tipo de situaciones va a ser atendida y su problema va a ser resuelto con la asistencia de la Defensoría. Bien, entonces voy a poner otro ejemplo porque este creo que fue muy sencilla la respuesta de esta. Vamos a buscar otro ejemplo, a ver Alejandro. Adulto mayor que decide rehacer su vida con una nueva pareja. Se trata de una persona ya mayor, pero que murió su pareja, enviudó, estuvo sola esa persona un tiempo y ahora ha encontrado una nueva pareja, pero su familia le dice que no, intenta impedírselo. Ya no tiene edad para eso, le dicen los hijos, también los nietos que son grandes. Entonces, esta persona es la dueña de su casa, por ejemplo, pero no quieren que ahora su nueva pareja vaya ahí, que viva con ella, que rehaga su vida y quieren mandar en su vida porque ya no tiene edad para eso. Aquí sí ustedes no intervienen, ¿no? También intervenimos, Humberto. ¿En esto también? En eso también. ¿Por qué aquí? Porque ahí vamos a encontrar una vulneración del derecho, por ejemplo, de ese adulto mayor con respecto a su gusto y preferencia. O sea, precisamente esos derechos que también nos dio el Código de las Familias, que asistieron tanto, que empoderaron tanto a nuestros adultos mayores. Entre esos derechos se encuentra precisamente esa oportunidad que tiene de participar primero en la vida familiar de ese hogar y, por supuesto, también de ser fiel a su voluntad. Y si por supuesto nosotros encontramos que en este ámbito hay algunas personas que atentan en contra de esos derechos, podemos actuar. ¿Cuál es el modus operandi? Si son los hijos, por ejemplo. ¿Cuál es el modus operandi, Humberto? Sencillamente nos sentamos primero con los hijos y le explicamos precisamente que su padre es su padre, pero también es persona. Y como persona tiene derecho a rehacer su vida. Y entonces tratamos de darle un aspecto, un toque mucho más social a la situación. Humberto, y lo mismo. Sí, viceministra, ¿cómo no? Una de las funciones principales de los defensores, sobre todo en el ámbito familiar, es lograr la solución de los conflictos de manera armoniosa, amigable, utilizando las vías alternativas de solución de conflictos como las oficinas de mediación, por lo que implica para la familia y los valores familiares. En este caso, el defensor puede hacerse asistir de psicólogos, de sociólogos, para llegar a la mejor solución. No, es que esto no es un caso fácil, fíjese, porque estamos hablando de entrar
dentro de lo más profundo, lo más íntimo de una familia, Alejandro, viceministra. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Y ustedes han podido transformar situaciones de este tipo? Lo hemos logrado, Humberto. ¿Lo han logrado? ¿Por las buenas así conversando? Por las buenas conversando, y hemos identificado incluso que muchas veces esas soluciones son, primero, mucho más perdurables y segundo, son mucho mejor recibidas porque nacen de las mismas personas. O sea, las personas son capaces de comprender precisamente que tienen que cambiar algunas de esas actitudes y que eso es mucho más sano para todos, que es diferente a que sea una decisión impuesta. Que la pueden imponer también en este caso. En este caso nosotros no, pero bueno, Cuba también cuenta con mecanismos para que en caso de que un derecho sea vulnerado, que entonces a través del sistema judicial, o sea, a través de nuestros tribunales, precisamente se dicte sentencia y se imponga entonces una decisión que salve a esta persona adulta mayor. Nadie en Cuba se encuentra protegido, Humberto. ¿Podemos afirmar entonces que la Defensoría intenta, en otras palabras, viceministra, siempre ir por el camino por las buenas, en primer lugar, por la comprensión, por el análisis y no ir a otros mecanismos que ya están más consolidados y son, digamos, más clásicos en Cuba para la solución de este tipo de conflictos? La Defensoría, Humberto, es una institución que refrenda y es garantista los derechos concebidos en la Constitución de la República de nuestros ciudadanos. Pero es bueno decir que los derechos de nuestros ciudadanos han sido protegidos siempre desde el triunfo de la Revolución. Ahora tenemos la Defensoría, que es una estructura más que se suma para, como voluntad del Estado y del Gobierno, reforzar la protección y las garantías de nuestros ciudadanos. Vamos a poner otro ejemplo, a ver que también me escribían, Alejandro, viceministra. Aquí se trata de niña, niño o adolescente en situación de desamparo, de desprotección o de maltrato en el ámbito de su familia. Los padres lo abandonaron, o quizás está la mamá en una situación compleja y el padre no apoya, están con los abuelos, con los tíos. Aquí sé que la Fiscalía tiene un rol importante a propósito de lo que decía ahora la viceministra, pero ¿qué pueden hacer ustedes con las niñas, niños y adolescentes en una situación difícil, complicada? Bueno, Humberto, en este supuesto, primero entender cuál es la situación de ese niño. Primero entender qué es lo que está sucediendo con ese niño, hacer un análisis casuístico de esa situación y en base a eso entonces ver qué vías nosotros buscaríamos. Nosotros tenemos una lógica también, Humberto, que pienso que es válido destacar, por ejemplo, en cuanto al maltrato, en cuanto a la violencia. Sí. Nosotros tenemos una tolerancia cero con respecto a la violencia. O sea, si la persona ya ejerce un tipo de violencia, todas estas soluciones amigables que estamos hablando de un acercamiento, de un buen trato, de buscar una solución afín, por supuesto desaparecen. En todos los casos que puedan. En todos los casos que puedan suceder. Y también debemos señalar que si bien los ámbitos en los que actúa la Defensoría, porque no toman todos los ámbitos, es el civil, el familiar, el laboral, el mercantil, y próximamente con la recién aprobada ley de procedimiento administrativo, el ámbito administrativo, evidentemente no tenemos todavía competencia en el ámbito penal. No tenemos competencia en el ámbito penal. Ustedes lo que hacen es remitir entonces. Claro, pero también debemos decir que tenemos excelentes relaciones con el sistema de fiscalía, con la Fiscalía General de la República, y en cuanto nosotros detectamos cualquier indicio, cualquier elemento de un delito, actuamos informando a la Fiscalía. Y con eso, Humberto, tenemos tolerancia cero. Cero tolerancia tenemos estas situaciones. Y si encontramos, por supuesto, en este ámbito, que un padre esté violentando a su hijo, bueno, por supuesto nosotros actuamos, siempre y cuando sea constitutivo de delito. Ahora, siempre y cuando no sea constitutivo de delito. No, cuando es constitutivo de delito, actuamos con la Fiscalía. Si no es constitutivo de delito, entonces tomamos en cuenta todo esto que ustedes están explicando. Conversar, tratar de... Y también, bueno, en base a lo que dice el título 2 de nuestro Código de las Familias, con tutela urgente para que la situación, porque tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, sabiendo que hay un niño que está siendo violentado, por supuesto. Tengo otras 3 situaciones, a ver si el tiempo, viceministra Alejandro, lo permite, en los alrededor de 6 minutos que nos quedan. Vamos a ver esta otra situación y qué pudieran hacer ustedes, si pueden o no llegar a este caso que tengo aquí. Un adolescente, fíjense, digo adolescente porque tiene menos de 18 años, por lo tanto es menor de edad. Tiene madre, padre, o sea, personas que son responsables de él. Pero él quiere estudiar en la universidad. Pero sus padres no quieren, no están de acuerdo. Se lo impiden porque no le firman la boleta de ingreso. Para que el joven entre a la universidad, los padres deben firmar la boleta, es un requisito. Si los padres no firman la boleta, no puede entrar a la universidad. Él quiere entrar a la universidad. ¿Qué pueden hacer ustedes si es que pueden hacer algo ahí? Pues hemos tenido asuntos muy similares a esto. ¿A este? A este. Sí. Y podemos expresarle cómo ha sido el actuar de nosotros y los resultados que ha arrojado. Ajá. Primero, destacar que con el Código de las Familias, ya los adolescentes, como usted dice, las personas menores de edad, niñas, adolescentes, no se ven como meros objetos de derecho, sino que son sujetos en pleno derecho, que son reconocidos como personas. Aún cuando sean menores de edad. Aún cuando sean menores de edad. Y entre los principios que se establecen está precisamente la capacidad de autonomía progresiva. En medidas que mayor madurez tenga esta persona, mayor ejercicio del derecho va a tener.
un adolescente de 17 años, que es la edad típica precisamente para entrar a la universidad y para firmar la boleta, por supuesto debe tener la madurez suficiente para saber si quiere o no quiere. Cuáles son las consecuencias de su actuar. Si yo estudio ahora una carrera determinada, ¿por qué camino me puede llevar? Y entonces, en ese supuesto, lo primero que nosotros hacemos es respetar precisamente esta voluntad. La voluntad del adolescente. Del adolescente. No la de los padres. La de los padres, por supuesto, nosotros lo que tratamos es de convencerlo, Humberto. Nosotros, por supuesto, a no ser que la voluntad del adolescente vaya en contra de sí mismo, en contra de su interés superior, por alguna u otra razón, que en este caso no veo que vaya a ser posible. No, es que por lo menos yo estoy citando un caso muy general. Claro, es continuar estudiando y sencillamente, quizás ahí lo que está viendo es qué carrera va a estudiar, o que los padres no están de acuerdo con que estudie alguna carrera en sentido general. Ahora, muy difícil. De forma, así la palabra que has dicho, de forma general, sí pueden actuar ante un supuesto. Actuamos, por supuesto. En este caso nosotros hablaríamos primero con los padres, como precisamente tenemos ya acostumbrado, y en caso que ellos no accedan, entonces, por supuesto, iríamos a la vía judicial, que también encontramos ahí mecanismos para salvar esta situación. Bueno, tengo otros dos casos. A ver estos dos. Y repito que son situaciones que han sido enviadas, que se dan en la vida real, y la pregunta es si la Defensoría puede llegar o no a casos de este tipo. Acabamos de ver el de estudiar en la universidad, vamos al próximo, y bueno, uno tiene que ver con una situación de un adulto que necesita apoyo, acuerda con otra persona que lo ayude, a cambio de dejarle alguno de sus bienes cuando fallezca. Aquí lo típico es la casa. O sea, que alguien cuide a ese adulto y cuando muera le deja la casa. Bien, pero lo que pasa es que la persona está viva y ya el que se va a quedar con la casa está incumpliendo lo acordado. Y además está tratando de quedarse ya con la casa o con lo que sea y la persona sigue viva y no cumple quizás con la comida que iba a darle, con la compra de los medicamentos, con llevarla al hospital. ¿La Defensoría puede intervenir en este acuerdo entre las dos personas? Por supuesto. Estamos identificando aquí a un adulto mayor, que bueno, no dice realmente ser mayor, pero si necesita ese apoyo, puede ser mayor o sea una persona en situación de discapacidad. Sea como sea la situación. Esto se da bastante. Yo tengo más de un ejemplo. Sí, se da, tipo. Se da. Y aquí en la capital, por ejemplo, es que con la cuestión de las viviendas. Precisamente, Humberto, y quizás saliendo un poco del tema, por estas mismas cosas es que nace la institución del contrato de alimentos en nuestro Código de las Familias, para dar una formalidad. Sí. Y una exigibilidad a este tipo de acuerdos. Es un tema sobre el que yo creo que hay que hablar después en otro momento. Claro. Así que esto puede quedar incluso en un contrato, es la esencia. Esto puede quedar en documentos, en papeles, cuando se toma este acuerdo. ¿Pero qué pueden hacer ustedes en principio? Bueno, primero sí, evidentemente, por lo que estoy leyendo, no se encuentra un contrato de alimentos. Entonces esto es un acuerdo completamente informal. Como un acuerdo completamente informal y que evidentemente la persona va a incumplir porque el acuerdo, que no está formalizado, pero el acuerdo que hicieron fue que se queda con los bienes una vez que la persona falleciera. Lo primero que está incumpliendo es precisamente dando a apoderarse de la casa con la persona en vida, que eso por supuesto va en contra. No fue lo acordado. Va en contra de todo. Y en este caso, por supuesto, lo que nosotros haríamos sería sencillamente evitar ante toda esta situación, que puede ser incluso una situación de violencia, puede ser que, por ejemplo, la persona entre a la casa y diga la casa es mía, el cuarto que tú has tenido toda tu vida, vete para el último cuarto y... ¿Pueden intervenir ustedes? Por supuesto que podemos intervenir. Y si hay violencia, ya no por las buenas desde el principio, pueden adoptar otras medidas. Si nosotros identificamos que la violencia es tal que es constitutiva de delito, por supuesto, se lo informamos. ¿Quién puede denunciar un caso de este tipo? El adulto necesita apoyo, a lo mejor no tiene ni idea de dónde tiene que llamar, aunque lo pongamos 1000 veces en televisión. Un vecino, un conocido, un familiar, cualquiera puede ponerlo en conocimiento. Absolutamente cualquier persona puede acudir a la Defensoría para denunciar una situación de este tipo y de cualquier otro tipo que sea competencia nuestra. Porque lo que no podemos es de ninguna forma limitar a la población cubana que se encuentra ante este tipo de situaciones a que puedan solicitar y que puedan acceder a la ayuda que ellos necesiten. Tengo un último caso y tiene que ver con una persona, cuando, digamos, es una persona que estuvo privada de libertad, estuvo cumpliendo una sanción en un establecimiento penitenciario. Esta persona ya cumplió la sanción o la está extinguiendo en libertad. Bueno, pero se alquila en un lugar determinado y en el barrio donde se alquila nadie lo quiere porque acabó de salir de la prisión. ¿Qué pasa con esto? ¿Ustedes pueden intervenir? Podemos intervenir. ¿Cómo explica? ¿Quién tiene la razón? ¿Los vecinos que no lo quieren porque es que estaba preso? ¿O la persona que quiere estar ahí tiene la voluntad de estar en ese lugar? Como explicaba la viceministra primera, Humberto, entre el público que nosotros atendemos, entre el sector que nosotros atendemos, se encuentran las víctimas de violencia y discriminación. Esto es un caso de discriminación claro. Primero, si ellos no tienen ningún indicio para precisamente tratar a esa persona así, es completamente incorrecto. Nosotros debemos recordar que entre las funciones que tiene también el derecho penal en Cuba, no es solamente castigar a la persona que cometió un delito, sino también reeducarla, para que pueda entonces reintegrarse a la sociedad. Por lo que sería completamente injusto discriminar a una persona sencillamente porque haya salido por eso de prisión. Exactamente, no puede. Pero ¿y si pasa algo más? Bueno, si pasa algo más, en ese caso, si nosotros en la investigación detectamos que esa persona que salió de prisión está cometiendo un delito, bueno, nosotros actuamos como ya hemos explicado anteriormente con la Fiscalía.
si no está cometiendo un delito, porque cualquiera puede cometer un delito, no es que necesariamente has tenido que ir a prisión para después cometerlo, cualquiera puede cometerlo y por eso somos muy cuidadosos en no promover la discriminación. En casos como este también pueden intervenir. Nosotros podemos intervenir incluso si la discriminación que está sufriendo esa persona, Humberto, y eso es una cuestión que debemos tener muy clara, es demasiado grave, podemos ir por varios pasos, hablar con los vecinos, ver si por la vía civil o familiar, bueno, por la vía civil en este caso podemos salvar la situación, pero si nosotros detectamos que es mucha la discriminación que realmente está afectando a esta persona, podemos llegar hasta el punto de también denunciar a los propios vecinos, por ironía de la vida, a los propios vecinos ante el ámbito penal. Y entonces al final las personas que están discriminando a la persona que estuvo presa quizás sean las que vayan presas. ¿Por qué presunto delito pudiera ser eso? Un presunto delito, por ejemplo, en el artículo 388 podemos encontrar el delito que detalla que toda persona que vaya en contra de la igualdad, que de alguna forma discrimina a otras personas, puede tener una sanción judicial, puede ser precisamente sentenciado, si no me confundo, de 6 meses a 2 años. Bien. O sea que es Muy precisamente para proteger a las personas en contra de la discriminación. Muy interesante. Gracias, Alejandro. Estamos en la recta final. Viceministra, y si la persona que va a tocar la puerta de la defensoría, del defensor, es el victimario, haciéndose la víctima. O sea, es el que está creando el problema y cuando ustedes lo reciben como si él fuera la víctima y es todo lo contrario. ¿Han tenido esos casos? ¿Cómo proceden ustedes en Hemos tenido los casos. Alejandro ha explicado que se hace una investigación. Nosotros debemos decir, Humberto, que los defensores no actúan solos. La defensoría por sí misma no puede llevar a cabo su papel. Tenemos un vínculo muy estrecho con otras organizaciones e instituciones, dígase del sector jurídico, como otros ministerios, Ministerio de Salud Pública, del MININ, Educación Superior, la Federación de Mujeres Cubanas. En casos como estos, en que después de la investigación, del actuar de los expertos, logramos identificar que no es así, se procede a la vía judicial. Se hace la denuncia en la Fiscalía. Evitar el descontento en la población, hacerlo rápido, creo que esas deben ser premisas del trabajo, por lo que he entendido en este programa, viceministra. Así es, nuestra premisa y además los retos que tenemos. Primero es que se conozca la existencia de la Defensoría, tanto por los operadores del derecho como por nuestra población, que se acerquen y acudan a nosotros. Luego que las relaciones que tenemos con otros organismos e instituciones se fortalezcan, brindar un servicio con celeridad, con profesionalidad, defendiendo los valores que ha defendido nuestra revolución desde su inicio, pero además que cumplamos con las expectativas de la población y que vean en la Defensoría una institución digna de su confianza y que lo que hace es luchar con mucha fuerza por la defensa de los derechos de estas personas. Para los juristas que están viendo y que quieran ser defensores, ¿está abierta la convocatoria, director? Siempre va a estar abierto, Humberto. Sí. Cualquier jurista que cuente con las herramientas técnicas, como explicaba la viceministra primera, que tenga precisamente empatía, solidaridad y humanismo. No puede ser juez, notario ni fiscal. Excepto eso, Ninguno de esos tres. cualquier persona graduada de la carrera de Derecho puede ser defensor, siempre y cuando, como explicabas, no puede ser ni juez, ni notario, ni fiscal. Es remunerado, se paga eso. Es remunerado por Y cada puede tener asunto. otro trabajo también. Por supuesto, aquí nosotros no tenemos ningún tipo de limitante en ese sentido. Siempre y cuando no sea, repito, juez, fiscal o notario, cualquier jurista, incluso jubilado, porque no tiene ni siquiera estar activo, sencillamente ser graduado de Derecho, puede ser defensor, siempre y cuando también sea excelente persona, Humberto. Claro, nosotros somos muy celosos con los valores y los temas que se están tratando aquí. Nosotros habitualmente saben que la semana después de estar en televisión estamos en radio. La próxima, mis dos invitados estarán en diferentes tareas y no será posible que estén en Radio Rebelde, pero aquí hacemos el compromiso, si ustedes están de acuerdo, que en cuanto cumplan esa tarea, vamos los tres para Haciendo Radio, de Radio Rebelde, que tiene una audiencia millonaria, como siempre suele suceder a esa hora de la mañana en la emisora de La Revolución. Palabras claves, diría yo, para entender por qué existe la Defensoría. Lo decía también Granma, para proteger, para garantizar, para restablecer el ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. No es el único mecanismo existente en Cuba, otros le preceden. Pero lo que pasa es que conviven juntos. Lo importante aquí es que nadie, absolutamente nadie en este país que se encuentre en alguna de las situaciones que describimos y en otras que impliquen discriminación, vulneración de sus derechos, se sienta desprotegida. Que no encuentre a dónde ir, a quién plantear su problema. Esas puertas existen, pueden y deben ser tocadas. Volveremos y lo haremos muy pronto. Gracias por su atención.